Hermanos en Cristo Jesús, les damos a todos la bienvenida desde la República Oriental del Uruguay, al sur del continente americano. Aquí este grupo de hermanos les saludan y les bendicen en el nombre de Jesús. Para nosotros es motivo de gozo, de alegría, reencontrarnos para escudriñar juntos el libro de Hebreos. Hemos ingresado al capítulo número 2 y el Espíritu Santo nos ha estado enseñando claramente que Dios habla a través de su Hijo. Y el Hijo es el apuntado por Dios para revelarnos quién Dios es. La plenitud de Dios, la sustancia de Dios se manifiesta a través de su unigénito Hijo amado Cristo Jesús. Y este Hijo Jesucristo es superior a los ángeles. Es lo que ha estado presentando en evidencias a través de las Sagradas Escrituras el autor de este libro en el capítulo número 1. Dado que el Hijo es superior a los ángeles, eso fue lo que nos enseñó en el capítulo 1, apoyándose en las Sagradas Escrituras, en el capítulo número 2 nos indicó el Espíritu Santo la urgente necesidad de prestar atención al oído acerca del Hijo y lo que el Hijo habló. Porque si cuando hablaron los ángeles de parte de Dios en el antiguo pacto, Dios fue fiel en reprender y castigar toda desobediencia a la palabra que los ángeles le dieron al pueblo de Dios, el pueblo de Israel, ¿cómo nosotros en el presente escaparemos si tenemos en poco, si menospreciamos, si dejamos a un lado la palabra del Hijo? Si el Hijo es superior a los ángeles, y cuando los ángeles hablaron, Dios fue fiel a esa palabra, ¿cuánto más fiel será Dios a la palabra de su unigénito Hijo amado? La palabra que se está proclamando en el presente, el consejo de Dios. Es necesario, hay una urgente necesidad de prestar atención a la palabra de Jesús. Cuando decimos prestar atención es recibir la palabra, aceptarla, darle la bienvenida, no rechazarla, no menospreciarla, no tenerla en poco. Debemos de prestar atención a la palabra de Dios. Dios nos ha hablado a través del Hijo y han testificado del Hijo los apóstoles. Dios el Padre acompañó el testimonio de los que vieron al Hijo, los que comieron junto al Hijo y estuvieron en el ministerio terrenal y le vieron resucitado entre los muertos. Dios acompañó a ellos con ¿qué? Señales, prodigios, milagros y diversas manifestaciones del Espíritu Santo. Por ende, los profetas de antaño, los profetas hebreos, anticiparon la llegada del Hijo. El Hijo llegó, realizó su ministerio salvador, proclamó la verdad y los testigos auditibles y oculares que hicieron confirman que el Hijo es el apuntado por el Padre. Ese es el cuadro de testigos que tenemos de parte de Dios para creer. Allí tenemos la verdad, no tenemos que ir a ninguna otra fuente, las Sagradas Escrituras, allí está todo registrado. Y en la instancia final del último encuentro seguimos afirmando, el autor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, se dirige en enseñarnos acerca de la raza humana, apoyándose en el libro de los Salmos, en particular en el capítulo número 8. Cómo Dios otorgó al ser humano la administración de su creación. Podemos ver en la creación de Dios el ser humano como la corona de la creación. Y al ser humano se le otorgó el ejercicio del dominio y la administración sobre el reino animal, sobre el reino vegetal, sobre la creación misma. El ser humano tenía que subyugar. Pero el ser humano fue creado un poco inferior a los ángeles. Y en especial uno en particular, el cual sería coronado en gloria. Así fue como culminamos el versículo 9. Jesús el Hijo, hecho un poco menor a los ángeles. ¿En qué? En su humanidad. Pues el unigénito Hijo de Dios, que no tiene principio ni fin de días, esa sustancia perfecta que no tiene comienzo ni fin, se encarnó. Y es lo que va a estar contándonos el autor de Hebreos, la encarnación del unigénito Hijo de Dios para obtener eterna redención o salvación para nosotros, los seres humanos. Porque necesario era que la solución del pecado del hombre fuese a través de un hombre, pero un hombre en particular, Dios hombre, el perfecto hombre, Jesús, el inocente hombre, Jesús.
en el versículo número 9 y releemos lo que la semana anterior nos dijo como introducción, dice así la palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 2, versículo número 9. Esto fue lo último que leímos la semana anterior. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. La gracia de Dios, el favor de Dios se manifiesta en justicia. Pues Dios no es un Dios injusto. Está escrito acerca de la justicia de Dios irreprochable. Esa gracia, ese favor salvador de Dios, en ningún aspecto es injusto. Él no puede pasar por alto el pecado, sino que debe de solucionar el problema del pecado. Entonces, la gracia de Dios hizo que el Hijo de Dios gustase o testease la muerte. Y aquí es donde alguien pregunta, ¿cómo un inocente, el Hijo de Dios sin pecado, cómo puede gustar o testear la muerte? Por la gracia de Dios. La gracia de Dios para con nosotros. Que siendo pecadores necesitábamos una solución, pero una solución justa. Una vida inocente, entregada por nuestras transgresiones, gustase la muerte y luego resucitada para nuestra justificación. La gracia de Dios es justa, por eso era necesario que el Hijo de Dios gustase la muerte para solucionar el problema del pecado en los que habrían de creer. La gracia de Dios no es injusta, es justa. Dios juzga el pecado de todo ser humano, todos y cada uno de los pecados. La diferencia es que lo juzga en Cristo Jesús, en aquellos que creen, o lo juzgará sobre cada ser humano que no cree. Pero cada pecado tiene que ser juzgado. Esta es la gracia de Dios que está disponible hoy en el presente. Aquel o aquella que esté escuchando este encuentro y aquel o aquella que esté escuchando la palabra de Dios proclamada en cualquier localidad. Ahora sí, pasemos al versículo número 10, es el primer versículo que agregamos en la oportunidad de hoy. Dice así: porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. El versículo 10 nos enseña al Espíritu Santo que había sido conveniente o apropiado a Él. ¿Quién es Él? El Hijo. El Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, Jesús el Cristo, por quien todas las cosas y para quien todas las cosas. Es por el Hijo de Dios que todas las cosas son y existen. Y es para el Hijo de Dios que todas las cosas son y existen. O sea, todo Dios el Padre lo hizo por el Hijo y para el Hijo. Ese Hijo era conveniente que para llevar muchos hijos a la gloria, Él como autor de salvación fuese perfeccionado a través de ¿qué? Aflicciones. La justicia de Dios dispuso que para nosotros ser trasladados a la gloria de la salvación de Dios, el Hijo, nótese que el Hijo no es cualquiera, sino aquel por cual todas las cosas son y para quien todas las cosas son, el Hijo pues fuese perfeccionado a través de aflicciones. Y notorio que las aflicciones, el punto neurálgico de la aflicción del Hijo, ¿cuál es? La muerte sustitutiva. Era necesaria la encarnación del Hijo y el padecimiento del Hijo para que los muchos hijos, o sea nosotros los que creeríamos, seamos trasladados de la condena y la esclavitud del pecado a la gloria de la salvación de Dios. La necesaria encarnación del Hijo. El Hijo no vino de casualidad a esta tierra y se encarnó porque sí. Vino con un fin. La encarnación era necesaria para que se cumpliese la justicia de Dios y para que trasladase a los que creerían al Evangelio a la gloria de Dios. La encarnación es una pieza fundamental del plan de salvación de Dios. La encarnación de Dios el Hijo, que viene en forma de siervo sufriente, que se rebaja de su gloria eterna y toma
forma como nosotros los seres humanos en debilidad, expuesto a tentaciones, pero sin pecado, y que por amor y obediencia al Padre entrega su inocente vida para trasladarnos a la salvación gloriosa de Dios. El Evangelio de la gracia de Dios es lo que tú estás oyendo, mi amigo, mi amiga, no importa dónde te encuentres. El Hijo de Dios glorioso, encarnado para trasladarnos a la gloria de Dios. Versículo número 11. Continuamos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Por si tenías alguna duda acerca de la encarnación del Hijo, el Hijo testifica de su identificación con ¿quién es? Nosotros. Mira, el versículo número 11 lo enseña, que aquel que santifica, o sea, Él, el Hijo, y los que son santificados, o sea, nosotros las personas, fuera de uno, o sea, de donde provenimos, del Padre, todos. ¿Por cuál razón no es avergonzado en llamarlos hermanos? ¿Quién no es avergonzado o quién no se avergüenza? El Hijo, aquel que santifica. ¿A quiénes? A nosotros, los que somos santificados. ¿Cómo nos denomina? Hermanos. ¿Y cómo nos denominaría hermanos si Él nos encarna? No podría haber una identificación de hermandad fuera de la encarnación del Hijo. Es necesaria la encarnación del Hijo. Y el Hijo es tan glorioso y humilde que a nosotros, las criaturas caídas y pecadores, que nos llama sus hermanos. Quizás tú recuerdes, si has escudriñado las Escrituras, los Evangelios, el registro cuando Jesús, luego de ser resucitado, a una mujer de la región de Magdala, le dijo: ve a mis hermanos y diles: voy a mi Padre, que es vuestro Padre, a mi Dios, que es vuestro Dios. El Hijo de Dios consideraba a sus discípulos, ¿quiénes? Sus hermanos. Y a todos los que creen al Evangelio de la gracia de Dios, ¿cómo lo denomina? Sus hermanos. Él es nuestro hermano mayor, nuestro Salvador. Tenemos para proclamarte un Salvador que te reconoce como su hermano y se sacrifica por ti como su hermano mayor. ¿Qué religión? ¿Qué filosofía? ¿Qué opinión, qué movimiento institucional o individual te ofrece eso, mi amigo? Nada ni nadie. Solo el Hijo de Dios se identifica contigo, tú siendo culpable y pecador, como tu hermano, y se sacrifica por ti, habiéndose rebajado de su gloria para ocupar el lugar que te correspondía a ti en la cruz. Y Él te entrega su justicia, a ti, a nosotros y a todo aquel que cree. El glorioso Hijo de Dios identificado con nosotros. Y esto que el Hijo de Dios se identifique con nosotros no es algo que el autor de Hebreos haya inventado, sino que las Sagradas Escrituras lo avalan. Como siempre, el autor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, presenta evidencia. ¿Cómo lo vemos? Versículos 12 y 13, citando al profeta Isaías, dice así: diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio, citando el capítulo 22 de Isaías y también una porción del capítulo 8 de Isaías. ¿Qué notamos? Que el Hijo está identificado con los hijitos que el Padre le ha otorgado, y a ellos denomina a sus hermanos, y entre sus hermanos proclama al Padre a quien vino a revelar. Ahora, el versículo 14, que confirma sin excepciones la encarnación del Hijo y nos da razón. Leemos la palabra de Dios. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y agregamos el 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El versículo 14 es muy importante. Comienza con esta conjunción por tanto. Por tanto, conectando lo que anteriormente se declaró con evidencias de la identificación del Hijo con los hijitos, llamándolos hermanos. Por tanto,
desde que los hijos han participado de sangre y carne. ¿Qué significa que los hijos han participado de sangre y carne? La humanidad nuestra, nuestra realidad, seres humanos que se nos describe como sangre y carne. Es una expresión de nuestra humanidad. Cada uno de nosotros hemos participado, nuestra experiencia ¿cuál es? De sangre y carne. Ahora, Él también de la misma manera participó de las mismas cosas. ¿Qué mismas cosas? Sangre y carne. ¿Qué nos enseña el Espíritu Santo? Que así como nosotros, los seres humanos, participamos de sangre y carne, y eso nos define como seres humanos, el Hijo de Dios participó ¿de qué? Sangre y carne, por ende, ¿qué dice el Espíritu Santo? El Hijo de Dios se encarnó. ¿Qué dice el Evangelio de Juan? Y aquel verbo fue hecho carne o se encarnó, dice el testimonio del apóstol Juan, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. El Hijo de Dios se encarnó, no fue un ángel, no fue un espíritu, sino que la sustancia divina se encarnó. Permítanos un minuto para compartir de esta realidad que se encuentra en los evangelios. Jesús en su sustancia existe desde siempre y para siempre, no tiene principio ni fin de días. Pero en un momento determinado por la voluntad de Dios, tal cual lo había profetizado a través de sus siervos los profetas hebreos, por el poder del Espíritu Santo, en el vientre de una joven virgen, comprometida sí con un varón llamado José, pero ella era virgen pues no había consumado el matrimonio, no se había unido en intimidad con su esposo aún, ella era virgen, la doncella llamada Miriam, o como se traduce María. En un momento el Espíritu Santo, por voluntad de Dios, concibió en el vientre de esa jovencita Miriam la humanidad del Cristo. Y allí, a partir de ese momento, a esa sustancia divina, preexistente, sin principio de días ni fin de días, se le añadió humanidad. Y ese bebito, gestado por el Espíritu Santo en el vientre de Miriam, Dios encarnado, fue alumbrado y habitó entre las personas, y las personas le vieron lleno de gracia y de verdad. Y los apóstoles, sus testigos, proclamaron en el mundo antiguo, y las Sagradas Escrituras lo confirman, que Él vino en carne, se encarnó. Y aquí nos están contando esto. Así como nosotros participamos de carne y sangre, el Hijo de Dios ha participado de lo mismo. La encarnación del Hijo de Dios es parte del testimonio de Jesús. Para recibir salvación debemos de creer esta porción, que el Hijo de Dios se encarnó, y se encarnó para entregar su vida como una ofrenda por nuestro pecado, como un sacrificio sustitutivo, y que luego resucitó de entre los muertos. Es parte del testimonio, mi amigo y mi amiga. Debemos de creer esto que Dios nos cuenta a través de su palabra, y que los testigos confirman que vieron con sus ojos a Jesús encarnado, y que luego le vieron, luego de morir, 3 días después, le vieron resucitado de entre los muertos. Esa es la palabra de Dios que debemos de creer para recibir salvación. Ahora, los hijos han participado de carne y sangre. El Espíritu Santo nos dice en el versículo 14, de la misma manera Él participó de las mismas cosas. La segunda mitad es muy importante, dice así: ¿para qué? Ese para qué asigna razón de la encarnación del Hijo. ¿Para qué? A través de muerte, estamos leyendo el literal, a través de muerte, destruyese el que poder o autoridad sosteniendo de la muerte, esto es el diablo. El Hijo de Dios participó de carne y sangre, o sea, se encarnó para al Él morir hacer algo: aniquilar, dejar sin efecto, quitar, destruir la autoridad que poseía alguien. Aquí se nos cuenta el adversario, el difamador, el diablo, la autoridad que dicho ser poseía sobre el depósito de los muertos.
Con su muerte el Hijo de Dios quitó la autoridad, el dominio, el poder, la potestad que tenía el diablo sobre el depósito de los muertos. Para pasar a ser el Hijo de Dios glorioso, el Señor de la resurrección, de la vida, y el que tiene la potestad sobre el depósito de los muertos. El diablo, el difamador, el engañador, no tiene autoridad sobre el depósito de los muertos. Es más, será una víctima del depósito de los muertos, pues está escrito que él irá al lago de fuego. En el libro de las Revelaciones se lo cuenta. Pero el Hijo de Dios, a diferencia del adversario, que es una víctima del lago de fuego y va a ser condenado para siempre, el Hijo de Dios se murió de una vez y para siempre, resucitó y no se volvió a morir, tiene vida indestructible. Y en su muerte, necesaria muerte, a través de su encarnación y la entrega voluntaria de su vida, quitó la autoridad de aquel, el adversario, sobre el depósito de los muertos. En el libro de las Revelaciones o el libro de Apocalipsis, Jesús se presenta como aquel que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Cuando pensamos en llaves, pensamos en ¿qué? La posibilidad de abrir o cerrar. Las llaves nos dan esa posibilidad, abrir y cerrar. Por ende, el Hijo de Dios, que entregó su vida en ofrenda por nuestro pecado, al Él morir con poder de lo alto, quitó la autoridad del adversario sobre el depósito de los muertos y Él posee dicha autoridad, esa potestad de abrir y cerrar, o sea, abrir y cerrar, dejar que alguien entre o impedir que salga. Él es el único que tiene la potestad sobre el depósito de los muertos. Y Él es el único que se levantó de entre los muertos por el poder de Dios y que la muerte no tiene injerencia sobre su vida, tiene vida indestructible. El Señor de la resurrección y de la vida, Él, a través de su muerte, quitó la autoridad, el dominio que Satanás tenía sobre el depósito de los muertos. Y algo más, versículo 15. Y liberar a aquellos quienes miedo, fobia a la muerte, a través de todo el vivir, sujetos estaban a esclavitud. Con su obra, con la entrega de su inocente vida, su muerte y su postrera resurrección, ¿qué hizo el Hijo de Dios? Liberación. Pues Él es libertador, libertador de los esclavos y aquellos que estaban en servidumbre por temor. El libertador nos quita del temor a la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte para los que creen en Jesús no es derrota. Escrito está a través del apóstol Pablo que para nosotros el vivir es Cristo y el morir ¿qué es? Ganancia. Pues nuestras almas ya no irán a ningún padecimiento, ninguna tortura, sino que a dónde parten, dice la Escritura, a la presencia del Señor. Pues con su muerte y su resurrección el Señor trasladó esa porción que se conocía como el seno de Abraham o el paraíso, la trasladó al cielo de Dios, y allí es donde parten todos los que creen al Evangelio de la gracia de Dios. El libertador quita el temor a la muerte en los que creen en su nombre, pues el Dios que no miente ha prometido algo en el Evangelio, la vida eterna. Todo esto a través de la encarnación del Hijo y de la entrega voluntaria de su vida. Por ende, fundamental el creer en la encarnación del Señor Jesús, el Dios eterno, el cual se encarnó y a partir de ese momento, Dios hombre. Se añadió a su divinidad humanidad, y eso era necesario para cumplir la justicia de Dios. Versículo 16. Porque ciertamente, no en lugar de ángeles ayuda, sino simiente de Abraham ayuda. Nuevamente leyendo la expresión literal. El Hijo de Dios no vino a rescatar ángeles. No nos cuentan las Escrituras que el Hijo de Dios intervenga en la salvación de ángeles. Pareciese, en base a lo que conocemos en las Escrituras, que el tiempo de decidir de parte de los ángeles ya culminó, y los ángeles que se rebelaron junto al adversario no tienen posibilidad de redención. ¿A quiénes vino a rescatar el Hijo de Dios? A la descendencia de Abraham. ¿Qué sabemos de Abraham? El padre de la fe, el amigo de Dios, aquel que recibió las promesas, los pactos de parte de Dios. La descendencia de Abraham serían todos los que creen como Abraham, los descendientes en confiar en Dios como Abraham, en confiar en la palabra de Dios. O sea que vino a rescatar el Hijo de Dios seres humanos y se identificó con ellos, amigo o amiga que hoy nos escuchas. Por favor, préstanos un instante de atención. No existió
no existe ni existirá filosofía, religión, movimiento, pensamiento, ni ninguna cosa creada que haga lo que el Hijo de Dios ha hecho por ti. No lo rechaces. Recíbele. Recibe su obra salvadora en arrepentimiento y en confianza para el disfrute de tu alma, para la salvación de tu alma. Porque este glorioso Hijo no vino a rescatar ángeles, te vino a rescatar a ti y a mí y a todos nosotros, no por merecimiento, sino por su grande amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó, ofrendó a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida. Y el Hijo vino a rescatar a la descendencia de Abraham, no vino a rescatar ángeles, pues a ellos, a la descendencia de Abraham, los denomina sus hermanos. Ese es el Hijo de Dios que proclamamos y anunciamos. Pasemos al versículo número 17, dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Versículos 17 y 18 son los últimos dos versículos de este encuentro. Estamos prontos para despedirnos por esta oportunidad. Dice así: por tanto, había estado obligado. Nótese la necesidad, hay un énfasis en toda esta necesidad en la encarnación del Hijo. Por tanto, había estado obligado en todas las cosas a los hermanos a asemejarse, ser similar. ¿Con qué razón? ¿Con qué fin? ¿Para qué? Misericordioso hacerse. El Hijo de Dios puede compadecerse de ti, mi amigo y mi amiga, porque Él experimentó lo mismo que nosotros, tentación, debilidad. La diferencia entre el Señor Jesús, nuestro hermano mayor, y nosotros es que nunca cedió ante la tentación. Pero las debilidades las pasó todas, las tentaciones todas, las dificultades todas, los padecimientos todos. Nunca pecó, ni en pensamiento, ni en palabra, ni en acción. Claro que tiene compasión por nuestras luchas y debilidades, porque Él las experimentó. Antes de la humanidad, en su divinidad preexistente, Jesús no había sido expuesto a tentación. Pero en la encarnación, al venir en este envase en carne y sangre, Jesús es expuesto a tentaciones, pero sin pecado. Por eso se compadece. Es misericordioso, pero no es una compasión de palabras, sino en hechos. Se compadece tanto como para rescatarnos. Es maravilloso Jesús, le amamos porque Él nos amó primero. Y Él es fiel, Él es confiable, fiel como sumo sacerdote en las cosas hacia Dios, con el fin de que expiar o propiciar los pecados del pueblo. El autor de Hebreos nos cuenta acerca de algo que va a expandir más adelante, y nosotros hoy no vamos a tomar el tiempo porque vendrá más adelante en el libro este ejercicio de Jesús, el ejercicio sacerdotal como sumo sacerdote y sumo sacerdote eterno. ¿Qué sabemos de sumo sacerdote? Intermediario entre Dios y los hombres. Era necesario que Jesús intermediase entre Dios y los hombres, pero para intermediar entre dos partes se deben de conocer las dos partes. El Hijo de Dios no conocería totalmente la parte nuestra si nos encarnaba. En la encarnación el Hijo puede interceder entre Dios el Padre y nosotros. Pero ¿cómo intercede el Hijo? Y va a expandir luego más adelante en el libro cómo intercede el Hijo: a través de la expiación de nuestros pecados. Por expiación, recordamos esta palabra, una ofrenda que satisface la demanda de la justa ira de Dios por el pecado. ¿Cuál es la ofrenda que presenta este sumo sacerdote? Su propia vida inocente. ¿Qué significa? Que por tus pecados, mi amigo, todos tus malos pensamientos, todas tus malas palabras, todas tus malas acciones, las que se han hecho públicas, pero en especial las que has hecho en secreto, las tuyas y las mías y las de todos nosotros, por todos esos múltiples pecados de ayer, de hoy e incluso los del mañana, sangre se tuvo que derramar. Y es la sangre del Cordero de Dios inocente. Esa sangre impoluta, sin contaminación, sin mancha, Jesús como sumo sacerdote se la presenta a Dios el Padre, y la demanda de la justa ira de Dios queda satisfecha. Así de misericordioso es el sumo sacerdote Jesús, el Cristo, por ti, por mí, por todos. Nuevamente,
¿quién lo hará por ti sino Cristo? ¿Quién va a derramar sangre inocente por ti para expiar tu pecado? ¿Quién tiene sangre impoluta para expiar tu pecado? Solo Cristo. Versículo 18 es el último versículo, dice así: porque en lo que ha sufrido, él mismo habiendo sido tentado, poderoso es para aquellos siendo tentados socorrer. Este Hijo de Dios, que nos llama a sus hermanos, el sumo sacerdote eterno, que expía el pecado de los hombres, ha sufrido tentación como nosotros, sin pecado, y al sufrir o padecer la tentación, se compadece de nosotros. ¿Y qué hace? A los que son tentados en el presente, Él tiene el poder de socorrerles. ¿Qué socorrer? Tiene la idea de una ayuda inmediata. Es una ayuda con prontitud. Es salir corriendo hacia el lugar de necesidad y suministrar la ayuda especial, la ayuda necesaria. ¿Quién te ayuda en la tentación? No liturgias, no ritos o ceremonias, no algún tipo de metodología humana. El único que tiene el poder para socorrerte, o sea, liberarte de esa tentación, es aquel que fue tentado en todo a nuestra semejanza, pero sin pecado, el Hijo de Dios. ¿Cuánto? Hemos leído pocos versículos. Cuánta riqueza acerca del Salvador Jesucristo. Y nosotros hacemos siempre el mismo ejercicio y le preguntamos a los amigos, en tu religión o en tu filosofía o en tu pensamiento personal, si aún no crees en Cristo, ¿quién es el que hace todo esto por ti? Si no tienes un Salvador como Jesús, tú estás perdido. Solo hay un Salvador, Jesús, a quien te anunciamos. Arrepiéntete hoy de tu estado de pecado, cree en Él, sé salvo. Amados, hasta aquí los 2 primeros capítulos del libro de Hebreos. Lo hemos cubierto de manera muy ágil, solo hemos dado títulos. Alentamos a que todos inviertan tiempo en escudriñar las profundidades de las riquezas de Dios que aquí se nos han contado. El unigénito Hijo de Dios se encarnó para salvarnos a cada uno de nosotros. No necesitamos más nada que eso. Más nada. Nos resta despedirnos con el deseo de que la gracia y paz del Señor sean con todos los que aman a Jesucristo.